Vamos a empezar nuestra primera noticia y es donde lanzamos la imagen, donde Trump anuncia aranceles del 25% para los países que compren petróleo y gas de Venezuela. Eso lo ha establecido Trump, el presidente Trump, ya que volvió a apuntar a la Venezuela de Nicolás Maduro. Trump ha establecido lo siguiente en su red social de Truth Social. Y es que ha cambiado las supuestas sanciones ahora por aranceles, donde hay que establecer que los principales países de compra de crudo de petróleo lo son China, tenemos a China como uno de los principales países de compra. Tenemos países como Rusia, España, Singapur y Vietnam. Y eso lo destaca un informe realizado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, donde establece que no solamente es China, Rusia, Singapur, Vietnam los compradores de petróleo, sino que para el 2023 el segundo comprador más importante de crudo lo fue los Estados Unidos. Ahora se ha habido una nebulosa sobre la salida de Chevron. Bueno, para que ustedes sepan, fue extendido este plazo por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el 27 de mayo. Y es que las licencias, este tipo de licencias operan como las adendas de los contratos. Te doy una obra por 1.500 millones de dólares, pero luego te someto a una adenda porque no me dan los recursos para hacerla. Y llega a 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Eso ocurre también con la licencia de Chevron, que siempre se da la licencia por un plazo establecido, pero son tantas las negociaciones y las inversiones que se hacen y la gran cantidad de personas involucradas y empresas involucradas que le dan el aporte a los países que se benefician de este recurso natural. Y esto da el traste de que para el 2 de abril se le impondrán aranceles del 25% a los países que le compren crudo a Venezuela. Y hay que recordar que los Estados Unidos fue uno de los principales países que más crudo le compró en el 2023 a Venezuela. Dicho esto, se extiende el plazo al 27 de mayo. Y esto lo establece la cadena de BBC, que recoge una noticia donde decíamos aquí, ¿será real que Trump podrá frenar la compra, frenar la licencia de Chevron? Sin saber que tenemos a Repsol, que está BP, que está Mitsubishi, que hay otras empresas importantes que aplican a la industria de energía en el mundo, que tienen inversiones cuantiosas en Venezuela y que también tienen sentencias en contra de Venezuela por dañar la operación de esas empresas. Si hoy podemos ver que hay una timidez entre Chevron, Repsol y otras, también se le abrieron las sanciones para que estas empresas se pudieran instalar en Venezuela. Aparte de esto, hay que establecer que esto crea un impacto. Porque si bien es cierto que la licencia supuestamente, porque es una locura lo que está ocurriendo. Si te quito la licencia, si no te la quito. Si entra en prescripción la licencia, en vencimiento el 3 de abril. Pero es que si no entra el 3 de abril, porque si se extendió hasta el 27 de mayo, es un juego. Aquí los intereses están muy grandes. Todavía no se sabe lo que va a ocurrir. Lo que sí se ha dicho es que si bien es cierto que la licencia Chevron, o que Chevron con su licencia está operando en Venezuela, ahora lo que hace es Trump, como no pudo suspender la licencia para el 3 de abril y se da una concesión para el 27 de mayo, entonces habla de imponer sanciones a países que compren o aranceles que compren crudo a Venezuela. Yo lo dije, la manera de hacerle frente al régimen corrupto narco del tirano Nicolás Maduro es
a nivel económico. Es desangrarlo a nivel económico. Es la única forma. Y vamos a ver cómo es que piensa Maduro las cosas que hace Maduro en Venezuela. Que lo que vemos es una burbuja que hay ahora mismo porque se están quedando sin aire. Ahora bien, aquí establecíamos, ¿será real lo de la licencia? Porque si le quitan esa licencia a Venezuela, Venezuela colapsa al mes. No va a haber forma de poder financiar ni poder hacer negociaciones porque dicen en los comentarios que recogemos en las diferentes plataformas digitales, específicamente en la de YouTube, donde más comentarios recibimos, que Venezuela entonces puede venderle crudo a quien quiera. No, no es posible. Estamos hablando que el 68% de la compra del crudo se hacía en China, con empresas fantasmas en Malasia, donde le compraban crudo a Venezuela. Ya se le impuso a China un 25% de aranceles a unos productos americanos. Ahora se le pone 25% de aranceles adicionales si hace negociaciones con Venezuela. Entonces, no le puede vender Venezuela tampoco. Más que de este lado del globo terráqueo, la moneda que predomina es el dólar. Las transacciones que los hacen son los bancos que están linkeados con el tesoro de los Estados Unidos. Entonces es difícil, no es tan sencillo como dicen ahí por ahí los energúmenos que nos comentan, que están a favor del régimen. Respetamos que puedan exponer sus comentarios, pero a la misma vez le decimos, no es así. No hay forma de que Venezuela pueda salir airosa de este problema con Maduro a la cabeza. No tiene oxígeno. Le han cerrado la llave a los carteles. ¿A qué acusa Trump de Nicolás Maduro? No es solamente de que es un narcoestado. No es solamente de que se robó las elecciones. No es solamente de que tiene los opositores apresados. No es solamente que ha neutralizado a la oposición. Logró sacar a Edmundo González Urrutia porque lo logró sacar. Metiendo miedo y opresión. Sacó a Edmundo González Urrutia. Tiene a Corina Machado atrincherada en Venezuela. Sabe que no le puede poner la mano, pero no puede ni convocar una manifestación con más de 5,000 personas. Porque esas personas tienen miedo a que van a ser apresadas y a morir en la cárcel o en el trayecto a la cárcel. No es solamente eso. Lo que ha hecho es acusar a Nicolás Maduro y a los chavistas de fundirle los Estados Unidos a criminales disfrazados en el cartel del Tren de Aragua. Y eso es lo que le acusa. De lavar dinero en los Estados Unidos. De instalar campamentos de recepción de droga en los Estados Unidos. De utilizar empresas fantasmas americanas para blanqueo de capitales. Y ese es el problema de Venezuela. Que para Venezuela tener aire necesita a los Estados Unidos. No es cierto que Venezuela puede crecer sin un socio estratégico que está cerca. No lo es. Si podemos ver, todos los países suramericanos, o la mayoría de ellos, tienen un comercio formal con los Estados Unidos para bombardear a su país de dólares, para venderle productos a los Estados Unidos. ¿Y a quién podemos ver de cerca? A México. México es uno de los países que más lacera la economía americana porque tiene empresas norteamericanas en territorio mexicano haciendo productos para llevarlos a los Estados Unidos y les cobras. Venezuela le pasaría lo mismo. ¿A quién es que Venezuela puede venderle el crudo de manera más fácil? A los Estados Unidos. Fue ahí donde pudo crecer, según la CEPAL, como la economía que más creció en Latinoamérica. ¿Vendiéndole el crudo a quién? ¿A China? ¿A Rusia? ¿A Vietnam? ¿A Singapur? A los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le da el margen de beneficio o qué es lo que le da el margen mayor en dinero para el crecimiento de su economía? Que a su vez no se traduce en lo más necesitado, porque lo que tienen es una finca, Maduro y los chavistas, para hacer ricos millonarios a sus allegados. O pregúntale a Padrina López la cantidad de gente que tiene como testaferro en los Estados Unidos. O pregúntale a Diosdado Cabello. O a Alex Saab, con las mansiones multimillonarias que tiene. ¿De dónde la sacó? Si hace poco tiempo en Barranquilla, Colombia, que es un colombiano nacionalizado venezolano, estaba totalmente quebrado. Y aquí hicimos un programa
de la cantidad de testaferros y de allegados que tiene que hacen que ese hombre sea uno de los hombres más ricos de Venezuela? ¿Cuál era el tráfico que hacían con la leche en polvo? ¿Cuál era el tráfico que hacían con los paquetes de comida? ¿Qué era lo que le vendían? ¿Qué calidad tenían? ¿Cuántas expropiaciones de empresas hizo el gobierno de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro? ¿Quiénes son los que manejan la frontera del corazón de la Amazonia, Colombo venezolana? ¿Quién le hacía lobby en los Estados Unidos para que le levantaran las sanciones en el año 2022 y 2023? Que lo era Lula y lo era Petro, presidente colombiano y brasileño. Eso fue lo que pasó. ¿Qué puede hacer Venezuela? Absolutamente nada. Lo que pasa es que en los Estados Unidos no es tan sencillo. Por eso usted ve que Trump tiene un choque constitucional ahora mismo entre el gobierno federal y los jueces federales. Específicamente con el juez Boasberg, que emitió una sentencia impidiendo que se deportaran a ciudadanos venezolanos hacia El Salvador para una cárcel hecha para terroristas en El Salvador. Trump desacatando la orden de ese juez. ¿Y qué le dice el juez del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos al presidente Trump? Presidente, no es atacar a un juez por la vía de comunicación pública, es recurrir la sentencia, porque existe desde la creación de los Estados Unidos en los 1700, específicamente en el 1779, una forma de cómo se crean el poder judicial en los Estados Unidos y cómo hablan los jueces, que es por sentencia, y cómo se atacan a los jueces, que es a través de los recursos. Y ahí usted ve que es un país donde las cosas no las puede hacer el gobierno federal medalaganariamente. Hay controles, hay separación de poderes. Un poder controla al otro. ¿Pero para qué? ¿Para las mayorías o para las minorías? No, es para todos. Es que la mayoría no se le imponga a la minoría, ni la minoría se le imponga a la mayoría. Hay que tener una protección. Y volviendo al tema de Venezuela, ahí usted puede ver cuál es el impacto que genera. Porque ha acusado a Nicolás Maduro de llenarle a los Estados Unidos de criminales, que es el vehículo para llegar allá es el Tren de Aragua. Y eso se lo dice. Ahora, ¿cuál ha sido la política específica de Trump? El sector petrolero es estratégico para el gobierno de Nicolás Maduro, ya que es el que le proporciona su mayor fuente de ingresos y divisas extranjeras. En los últimos años, diferentes oleadas de sanciones estadounidenses lo han puesto en su punto de mira como herramienta de presión contra el gobierno de Maduro, al que Estados Unidos acusa de haber impuesto un gobierno autoritario que no respeta los derechos ni la voluntad de los venezolanos. Las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron su máximo en 5 años en febrero, antes de que el gobierno de Trump anunciase que obligaba a Chevron a poner fin a sus actividades en el país antes del 3 de abril. La petrolera estadounidense ha intentado desde entonces ampliar ese plazo y este lunes, poco después del anuncio de Trump, el Departamento del Tesoro anunció su extensión hasta el 27 de mayo. ¿Qué podemos establecer aquí? Se reanuda. En verdad no debía tener ningún tipo de problema, dijo Cabello, reiterando la disposición de colaborar en las deportaciones manifestadas anteriormente por Maduro. Petróleo, deportaciones. Petróleo, deportaciones. Y en el medio, el Departamento del Tesoro abriendo el petróleo. Y el tema son las deportaciones. ¿Qué tuvo que hacer Trump? Imponer sanciones a los países que le compren crudo. Porque va a seguir operando. Yo lo decía, la única manera de darle un golpe contundente al tirano Nicolás Maduro y los chavistas era sacar de por sí y para siempre a Chevron. El país iba a sufrir una descalada que ustedes no se lo pueden ni imaginar y no se puede producir por el mecanismo que hay de controles en los Estados Unidos. Imagínense ustedes qué está ocurriendo en los Estados Unidos con la situación de Venezuela. Hay un corte
que quiero presentar sobre lo que tiene que ver con el golpe de Trump a Venezuela, para que tengamos un resumen de lo que estoy hablando. Vamos a escucharlo. Empezamos a ver los primeros mensajes del presidente de Estados Unidos. Golpe directo a Venezuela. El presidente Donald Trump, dice un post en su red social, ha anunciado hoy que Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela. Dice por diversas razones, incluyendo el hecho de que ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera, dice literalmente este post de Donald Trump. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. Es una gran tarea. Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Por lo tanto, este es el anuncio. Cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país. Toda la documentación se firmará y registrará. El arancel entrará en vigor el 2 de abril de 2025, día de la liberación de América. Por favor, que esta notificación sirva para indicar que el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y todas las demás agencias del orden público de nuestro país han sido notificadas. Gracias por su atención. Este es el mensaje de Donald Trump, que anuncia aranceles secundarios a Venezuela. Habla de que han enviado delincuentes violentos a Estados Unidos y pone una fecha. El próximo 2 de abril entrará en vigor este nuevo arancel, este golpe económico al gobierno de Nicolás Maduro. Lo dije. Si la licencia de Chevron no se la retiran, la dictadura seguirá. Si la oposición sigue escondida, la dictadura seguirá. Si se permiten que los carteles sigan avanzando, la dictadura seguirá. Venezuela no es más que un narcoestado que tiene oprimida a todo un pueblo. Maduro hoy tiene ese problema. Tiene el problema de que Trump le está imponiendo sanciones aunque se explote el crudo. Ahora, ¿hacia dónde está yendo el crudo de Chevron? ¿Quién se lo compra? ¿Cómo lo harán? La licencia se extiende. Vamos a seguir de cerca a los expertos profesionales que se dedican a estudiar el comportamiento de estas negociaciones de Chevron, de BP, de Mitsubishi, de Repsol, entre otras grandes cadenas de explotación del crudo de petróleo, para ver cuál será el desenlace que tendrá. Porque empresas más grandes que Chevron estuvieron en Venezuela y hoy no están. Y tienen grandes expedientes que ya con sentencias que condenan a Venezuela. Pero vamos a ver y a seguir de cerca la extensión de la extensión de la extensión de la licencia que le tiene el aire al gobierno de Nicolás Maduro.